Hola hermosuras, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Yo aquí estoy un poco liadita, porque estaba ordenando las puntillas que he hecho durante todo el año y las he ido separando por colores. Estas son las lilas, aquí los verdes, los azules, en fin, todo. Bien, todavía faltan los rosas y los blancos y crudos, pero bueno, ¿para qué nos vamos a liar más? Total, que esto está guardado pues en una caja y me da mucha pena porque tiene mucho trabajo, tiene mucho hilo y porque son preciosas y si las tejí será porque me gustaban. Pero claro, son muestras, no tenían un proyecto concreto. Entonces todavía no sé lo que voy a hacer exactamente hoy con esto, pero algo voy a hacer. Así que si quieres verlo, quédate conmigo y lo hacemos juntas. Hay que maquinarlo primero un poco. Me voy a quedar con este color, con el verde. Así que voy a sacar todos estos. Bueno, me voy a quedar con este y ahora os explico. Tengo esta telita que es de la amiga de una amiga que cose y a veces tiene retales que ya no sabe hacer con ellos y entonces van para la Lola, que todo lo aprovecha. Y entonces me encanta, es un lino que la verdad es que me gusta mucho. Entonces lo que he hecho es cortar un trozo de 24 por 46 y le he puesto un poquito de entretela, pero nada, una entretela de la más suave, de la termoadhesiva, pero ya veis que se transparenta y todo, porque no le quiero dar rigidez, solamente quiero que me quede un poco más consistente, porque el lino también lo que tiene es que tiene vida propia, entonces va un poco para donde quiere y de esta forma pues como me queda más, con más cuerpo, vaya. Bueno, veis que he dejado el margen de costura y del mismo modo he cortado un pedazo igual para el forro. Esto también es de un vestido de la hermana de una amiga que me ha dado muchísimo de sí porque tenía unos volantes enormes, o sea que tenía muchísima tela. Es algodón finito y me gusta. Pues ya tengo dos cosas. Y ahora lo que voy a hacer, veis, este es el margen de costura, es ver cómo colocaría las puntillas para que me quedara algo bonito. Estas son muy grandes. Esta también me gusta. Esta le va justita, pero como tengo los márgenes igual me llega. No te olvides de suscribirte al canal y darle a la campanilla para que los señores de YouTube te comuniquen cuando tenemos un vídeo nuevo. Y así. Bueno, pues ahora os explico. Voy a poner unos alfileres para que no se me mueva así que me gusta. Voy a hacer 3 o 4 más, porque tengo aquí de cosas. Pero bueno, todo se andará. De momento, si uso estos, pues ya me siento como más tranquila. Voy a coser todo a mano. Además va a ser súper fácil. O sea que si no sabes coser no te preocupes porque esto no hace falta ni saber coser. Si tienes máquina de coser y tal, pues ningún problema. En 10 minutos lo tienes. Pero si no, esto es una cuestión solamente de un poquito de paciencia. Y vaya que es súper bonito coser esto porque vas como haciendo una tela nueva. Así es que yo voy a coger este hilo. Ni siquiera hace falta coser con hilo de ganchillo ni nada. Un hilo que le vaya al tono porque tampoco se va a ver por este lado.
Y vamos a empezar por este extremo y hacemos como un punto atrás escondido, o sea que de aquí delante solamente picamos y vamos sacando la aguja pues un trocito más adelante, de la parte de arriba que no se vea y de la parte de atrás da igual, porque como luego va a ir el forro, pues yo lo voy a coser todo a mano, ¿eh? Así que si no tienes máquina de coser, pues mira, yo como si no tuviera, porque estas cositas las disfruto bastante, me relaja coserlas a mano. ¿Veis? Casi es como un hilvane, o sea, no tiene más. Bueno, y ahora porque estoy así en plano, ¿no? Si me lo pusiera así, pues puedo igual poniendo otro alfiler para que no se me tuerza. Pues así, si te gusta más coser así, pues ningún problema. Puedes incluso hacer la puntada más pequeñita. Cuando más al extremo mejor, porque así se queda como más chafadita. Pues así. Así vamos a hacer todo el contorno de todas las puntillas. Donde no haga falta, por ejemplo aquí como coser este contorno ya me pillará la de abajo, pues igual con la de arriba solo ya va. Y esta flor igual. Ya me enganchará con esta, o sea que igual esta puntilla de abajo ya no la tengo ni que coser. ¿De acuerdo? Pero voy a coser todo y vuelvo. Bien, pues esto ya está. ¿Veis? Ya está todo reseguido, pero esto no se va a ver. No tengo que deciros que esto lo podéis decorar absolutamente como queráis. Y la tela puede ser hasta de tejano, de cualquier camisa que no os sirva. Lisa, estampada, como más os guste. O lo que tengáis en casa. Y ahora lo que vamos a hacer es enfrentar las dos telas. Este es el forro, derecho con derecho. Aquí no se ve mucho el derecho y el revés, pero sí, tiene derecho y revés. Si no tiene, pues mira, mejor. Vamos a ir poniendo alfileres. Bien planito. Esto también estaría bien hilvanarlo para que esto quede bien plano, ¿eh? Pasarle, no sé, unos hilvanes así a lo grande, pero para que esto luego no quede bufado, o sea, no quede más grande que la tela. Y sobre todo esto, que quede planito y que no quede forzado. Y así tenemos derecho con derecho. Y ahora lo que voy a hacer es coser, esta vez sí con una puntada un poquito, o sea, con una puntada de pespunte. Y lo que va a mandar para que vaya recto y tal es la fiselina. Si no le habéis puesto fiselina, pues os marcáis unas rayas porque esto tampoco se va a ver. Yo voy a empezar aquí. Voy a pisar un poquito la fiselina y con un punto atrás, un punto de pespunte, no muy largo porque esto luego cuando le demos la vuelta
pues que no se abre el tejido. Y así un puntito atrás, todo alrededor. Si es con la máquina de coser, pues todo alrededor, dejando una abertura aquí para dar la vuelta. Yo creo que aquí es donde menos nos va a afectar. Voy a poner esto para que se vea más, como 15 centímetros o así, o menos, porque esto es finito, no hemos puesto en una entretela gruesa ni nada. Pues con un trocito así y coser todo alrededor, llegamos hasta aquí, rematamos bien, empezamos aquí y todo alrededor. Yo lo que sí que voy a hacer es aquí pasarle un doble pespunte. Cuando llegue aquí a los encajes voy a pasar como si fueran 2 veces. Si es con la máquina de coser, pues doble costura, doble pespunte, perdón. Y aquí igual. ¿Por qué? Porque luego seguramente esto lo voy a tener que cortar para vaciar esta costura y para que me quede más asegurado. Bueno, pues así voy a seguir todo alrededor, dejando esta apertura que os he dicho. Bien, pues yo ya tengo toda la costura de alrededor, ¿veis? Todo alrededor. Aquí le he hecho doble costura, como os había dicho, porque ahora voy a recortar el encaje y para que esté más seguro. Y aquí he dejado la abertura para darle la vuelta. Y ahora pues estoy recortando esto como a 1 centímetro de la costura, más o menos. Aquí en la esquina hago así para darle mejor la vuelta. Y si veo que hace falta, pues esto lo puedo incluso vaciar un poco. Pues ya está. Ahora por esta apertura que hemos dejado vamos a darle la vuelta. Vamos a irnos hacia el pico. El otro pico. Y este pico de aquí. Y ya lo tenemos. Ahora esto sí, lo tenemos que sacar bien las puntitas. Pero con mucho cuidado, porque si no podemos tirar y nos podemos quedar con todo esto deshilachado. Ir haciendo así. Esto lo mejor es poner alfileres o pasar un hilván para plancharlo todo bien, que nos quede todo bien planchadito. Por aquí le podemos pasar un pespunte a la máquina todo alrededor, o bien le podemos coser una costura decorativa, no sé, un hilván por ejemplo de este color, un hilván pequeñito, poca cosa. Yo no sé, hasta que no lo tenga planchado y vea, pues no sé si le voy a poner algo o no. De momento lo que sí voy a hacer es dejar toda esta costura bien y plancharlo.
así. Bien, pues veis qué diferencia, qué bonito, todo planchadito y bien. Solamente falta cerrar la abertura que hemos hecho para darle la vuelta. Yo ahora tengo aquí el hilo, el verde enhebrado, no me he dado cuenta, pero bueno, para enseñároslo ya está, tampoco se tiene que ver. Tenemos que esconderlo por aquí, por una de las dos costuritas. Voy a quitar el alfiler que me va a ir mejor por esto. ¿Veis? Así. Y salimos en el filo de la costura. Y nada, vamos cogiendo un poquito de esta tela en el filo y otro poquito de esta para que nos queden bien juntitas. Es una costura invisible, por lo tanto el hilo pues no se tiene que ver. Bien, pues ya está. Pues nada, ya solamente falta cerrar el sobre. Así que yo voy a dejar esto de tapa y a doblar en 3. Algo así. Voy a medir un poco aquí para que me queden los dos lados iguales. $14,5 y $14,5. Y esto sería la tapa. Esto lo puedes doblar, hacer la tapa más o menos alta, como más te guste. Bien, pues ya está cosido. Y aquí lo tenemos. Yo lo veo muy bonito. Es muy útil este tipo de sobres para muchas cosas. Para guardar documentos, para guardar alguna labor, no sé, de punto de cruz, alguna cosa chiquitita, algún encaje que estés haciendo, en fin, para regalar, para lo que quieras. Si es más grande, pues para cualquier cosa, para patrones, no sé. A mí es que me encantan estos sobrecitos porque yo todo lo tendría guardado así en cositas así. Si lo haces más recio, con una fiselina más recia o más acolchada, pues imagínate, te puedes hacer hasta un bolsito, aquí una cadenita y ya está. Y el patrón es el más fácil, a mí me parece pues el más sencillo. Espero que te haya gustado, ya me contarás esto que te he dicho, si te gusta coser, si te gustaría que hiciéramos más vídeos como este, en fin, que ya me darás tu opinión. Mira, aquí le hubiéramos podido poner una perlita. De acuerdo, pues muchísimas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.